Perfecto, listo. ¿Quién quiere participar? Por favor, en orden, vamos participando, vamos mirando qué encontraron, qué vieron. Yo, profe, buenas, profe, ¿cómo está? Hola Natalia, dale. Bueno, ¿qué son los indicadores? Es una representación cualitativa o cuantitativa observable establecida mediante la relación entre dos o más variables a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante. Indicadores de estructura. Estos indicadores permiten medir cómo se encuentra organizado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos y organización para la identificación y construcción de los indicadores que evalúan la estructura. Empleador debe considerar, entre otros. Pues yo escribí unos dos punticos, profe, porque son muchos. Dale, cuéntanos cuáles La son los dos que existencia pusiste. de un plan, la existencia de un plan para la prevención y atención de emergencias en la organización, la identificación de un plan de capacitación en el SST, indicador de proceso. Espérame un segundito, Con entonces, estos indicadores se mide. espérame Natalia. Bueno, ¿quién más quiere hablar sobre indicadores de Sí, estructura? sí. Yo, profe. Dale Alejandra. Yo también. Bueno, Alejandra y luego Angie. Eh, yo tengo tipo de indicador, estructura. Dice la definición, política de SST, interpretación. La política de la SST ha sido difundida en un 90% de los trabajadores. Límite de cumplimiento, cobertura total de los trabajadores. Método de cálculo, número de trabajadores que conocen la política SST dividido por número y total de trabajadores da igual a X 100. Fuente de cálculo, fuente de prueba realizada en una muestra de trabajadores en donde se evalúan los conocimientos sobre el SG-SST. Frecuencia de medición, trimestral, personas que deben conocer el resultado, por ejemplo, los empleadores y PACs. Y responsables, por el ejemplo, responsables de la SST. Tengo, profe. Gracias Alejandra. Angie. Pues yo lo tengo así, es parecido a ella, pero en diferentes palabras. Bueno, yo tengo la estructura, tengo varios puntos y uno es la política de seguridad y salud en el trabajo, es determinar su grado de comunicación, comprensión e interiorización por parte de los grupos de interés. Los objetivos y las metas de seguridad y salud en el trabajo, determinar su alineación con la política de seguridad y salud en el trabajo que se encuentren distribuidos en los niveles pertinentes de la organización. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. La asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo de los diferentes niveles de la empresa frente al desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La asignación de recursos tanto físicos como financieros, humanos o de cualquier otra índole que se requiera a la ejecución. Y otros más, pero es que sería como muy largo. ¿O los leo todo, profe? Gracias Angie. Espérame a ver si de pronto algún compañero quiere complementar los indicadores que tú estás viendo que hacen parte de la estructura. Profe, yo quiero compartir algo. Dale Marcela. Indicadores de estructura. Son definidos como las medidas verificadas la disponibilidad y acceso a recursos políticos y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. En otras palabras, este indicador evalúa si los componentes de seguridad y salud en el trabajo realmente existen o no. A partir de ello se puede determinar
si efectivamente se han incluido todos los elementos que compone el sistema o si solamente existe en el papel. Hice un cuadro comparativo sobre el objetivo y los indicadores de estructura. El Ok. objetivo, declaración de la política y seguridad en el trabajo. El indicador de estructura, existe una declaración de la política de seguridad y salud en el trabajo que explica el compromiso de la empresa y se comunica a trabajadores. Otro ejemplo, objetivo de la política de seguridad y salud en el trabajo. La política incluye objetivos específicos y materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los riesgos y garantizando la mejora continua. Establecer el plan anual de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, documento firmado por el representante legal. Contar con el comité paritario en seguridad y salud en el trabajo, actas de convocatoria, elección y reuniones. Y por último, establecer los documentos soporte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, documento que contenga el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, documentos, registros, formatos y demás evidencias que soporten el sistema. Listo, Marcela, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, listo. Ya hablamos de los indicadores de estructura. Ahora alguien que quiera hablar de indicadores de proceso. Yo, profe. Los indicadores de proceso son las normas que definen las medidas variables del grado de desarrollo e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que a través de estos indicadores puede evaluar ese avance de la puesta en una marcha en el sistema de gestión. Podemos considerar que los siguientes aspectos son indicadores de proceso en la organización. Evaluación inicial para el caso de las organizaciones que se encuentran en aplicación. Estándares de calidad que realiza la ARL. El control de la ejecución del plan de trabajo anual y su cronograma, como se había establecido en la planeación de la estructura. El control de la ejecución del plan anual de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. El control de la interpretación de los peligros identificados, de los riesgos priorizados. La evaluación de las condiciones de salud de trabajo de los trabajadores que realizan el último año. La ejecución de las acciones correctivas y las acciones preventivas según corresponda, incluidas acciones generadas en la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. La ejecución del cronograma de mediaciones ambientales, ocupacionales y sus resultados. El correcto desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con los análisis de las condiciones de salud en el trabajo y los riesgos priorizados. El grado del cumplimiento de los procesos de reportes de investigación de accidentes de trabajo, así como las enfermedades laborales. El riesgo estadístico de las enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo, ausentismos y laboral por la enfermedad. La correcta ejecución del plan de prevención y respuesta ante emergencias. La correcta aplicación de la estrategia para la conservación de documentos del sistema de salud de gestión. Del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ok, listo, Sandra, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere complementar? ¿Alguien quiere complementar los indicadores de proceso?
Todo está claro. Jefe, yo tengo un cuadro comparativo de los indicadores de proceso también. ¿Lo quieres? Dale. Objetivo. Ejecuta el plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. Ejecutar el plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Capacitaciones realizadas, capacitaciones programadas por 100. Ejecutar las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Acciones implementadas, acciones requeridas. Implementar los programas de vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo, actividades ejecutadas, actividades programadas. Ejecutar el plan para prevención, preparación y respuesta ante de emergencia, actividades ejecutadas y actividades programadas. Vale, Marcia, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿y alguien que quiera hacer partícipe de los indicadores de resultado? Profe, yo tengo como resultado la definición del indicador, el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, el cumplimiento, o sea, son como los puntos, el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento y plan de trabajo anual en seguridad y salud y trabajo y su cronograma, evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora incluidas en la acción. Estos fueron como los puntos que encontré así de resultado. Gracias. ¿Alguien más? Están muy callados hoy. Bueno, dale, Elizabeth. Indicadores mínimos. Indicadores mínimos. Sí, cuéntanos. Bueno, indicadores mínimos de la resolución 12 de 2019 son 6. La frecuencia de la accidentalidad, la severidad de la accidentalidad, la proporción de accidentes de trabajos mortales, la prevalencia de la enfermedad laboral, la incidencia de enfermedad laboral y ausentismos por causa médica. Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Recuérdenme por favor en qué quedamos en las diapositivas la clase anterior para continuar y ahorita empalmamos con todo el tema de indicadores. ¿En qué quedamos? ¿En qué parte se acuerdan que quedamos? Creo que fue en la adopción de medidas de control, si no estoy mal. Voy a compartir mi pantalla y me confirman si quedamos en esa diapositiva. Creo que habíamos quedado acá, si no estoy mal. Sí, señor. Bueno, ¿quién Señor. recuerda qué es eso de la adopción de medidas de control? ¿Qué son eso de controles blandos y rígidos?
¿Qué recuerdan de los controles blandos y los controles rígidos? ¿Para qué sirven los controles? ¿Por qué tenemos que utilizar los controles? Para mitigar o eliminar el riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Para mitigar o eliminar el riesgo. Tenemos dos formas de controlarlos y es controles blandos, hablábamos que eran con controles de procesos administrativos y otro control que era todo el tema de la entrega de equipos y elementos de protección personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de equipos de protección personal es cuando hemos identificado un riesgo y sabemos que un elemento lo puede contrarrestar, lo puede proteger, lo puede minimizar, ¿cierto? Eliminar no, pero sí lo puede controlar. Cuando hablamos después de esto de los procesos administrativos, hablamos de capacitación, hablamos de acompañamientos, de charlas, de diálogos, de enseñanzas que van tendientes a la prevención. Estos son los controles blandos, es decir, que podemos hacerlos de forma proactiva, de forma anticipada antes de que ocurra una situación. Ahora vienen los controles rígidos. Entonces, los controles rígidos son aquellos que ya tenemos que ejecutar con posterioridad a una situación. Y es que ya ocurrió un accidente o ya ocurrió un incidente y tenemos que entrar a intervenirlo para que no vuelva a ocurrir. Para esto entonces teníamos medidas de control de ingeniería, medidas de control de sustitución o medidas de control de eliminación. Esto se hace en ese orden jerárquico, de abajo hacia arriba. Lo primero que hacemos es brindar elementos de protección personal. Lo segundo que hacemos es capacitar, enseñar, guiar. Luego realizamos procesos o intervenciones de ingeniería, es mejora, es decir, mejorar algo que ya existe. Sustitución es cambiar una cosa por otra y eliminación es eliminar el proceso o la actividad que generó el riesgo. Entonces, estos son todos y cada uno de los procesos y controles para la adopción de medidas. ¿Listo? Ahora tenemos aquí, hablábamos de la identificación de riesgos. En la identificación de riesgos, todo se basa en un plano, en un mapa, en el cual nosotros vamos a registrar todas las situaciones, todas las acciones, todas las actividades en el que yo muestro los riesgos y cuáles son sus posibles mitigaciones. Entonces este es un plano que ven acá, muy sencillo. En este plano pues encontramos que nos está diciendo cuáles son los puntos de encuentro, dónde encuentro salidas de rutas de evacuación, salidas de emergencia, en qué lugares estoy encontrando de pronto botiquines, dónde hay extintores. Me está mostrando los riesgos asociados y es que hay lugares en donde hay riesgos de incendio, de pronto por aquí está, pongamos el puntero. Por aquí vemos riesgo de incendio, aquí hay riesgo de incendio, aquí tenemos extintores, nos muestra las vías de evacuación, los puntos de encuentro y todo. Eso es lo que hacemos en la identificación de los riesgos. Eso normalmente es una obligatoriedad hacerlo y realizarlo. ¿Listo? Ahora, eso cuando lo hacemos tenemos que hacerlo de una forma en algo que llamamos identificación de los riesgos. En la identificación de los riesgos, pues nosotros tenemos que hacer algo que es una identificación de unos requisitos legales y es que tenemos que estar actualizados 100% de la nueva normatividad. Hablamos que se deben identificar las normas nacionales generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas internacionales ratificadas por Colombia, que son los convenios internacionales. También se incluyen las disposiciones en la materia acordada por negociaciones colectivas, de ser el caso,
y toda la información se tiene que actualizar en tiempo real. Aquí cuando nosotros hablamos de la matriz de identificación de requisitos legales, pues definimos un peligro, definimos pues un identificador, cuál fue la fecha de publicación de ese documento, qué artículo refiere, cuál es el texto, cómo se interpreta, cuál es la evidencia que yo tengo para demostrar que sí estoy cumpliendo, quién es el responsable y cuál es el registro asociado a esto. Entonces, la ley dice entonces, la ley 1010 dice que yo tengo que tener situaciones para la prevención de riesgos relacionados con el acoso laboral. Entonces yo empiezo a actualizar la disposición y demuestro y dentro de esta matriz relaciono cómo cumplo a esa normatividad y a esa ley. Preguntas. Profe, no entendí muy bien el último cuadro que explicaste. ¿Cuál? ¿Este de aquí es la matriz de identificación de requisitos legales? Sí, señor. Porque dice 1 y 2 es dependiendo cómo se clasifique el riesgo. No, no, ahí lo que nos está haciendo es un ejemplo, entonces yo puse el peligro A o peligro B, ¿cuál es el peligro que está abarcando esta matriz? Cuando hablamos de la sumilla, entonces ahí definimos es el nombre, si es una ley, si es un decreto, si es una resolución, si es un acuerdo, lo que sea, lo que determine, la condición que determine la legalidad. Cuando hablamos del identificador, hace parte de el número, es decir, resolución 0312. Fecha de publicación tal, artículo. Entonces el artículo 25 habla que tenemos que tener una matriz de riesgos. Entonces el texto es el artículo, define que las empresas se obligan a tener matriz de riesgos. ¿Cómo lo interpretamos? Eso es una traducción que yo pongo de este texto para que sea entendible a todo el personal. Y aquí en adelante en la evidencia entonces yo relaciono que sí tengo una matriz de control de peligros y que está bajo un código X, Y o Z y el responsable es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo y los registros asociados son estos formatos. Eso es lo que hago yo con una matriz legal. Ok, profe, gracias. Bueno, preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, aquí vamos a ver cómo es la estructura, de la estructura de un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la línea base y la identificación de riesgos y que se establecen los objetivos y las metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el plan anual el plan anual de trabajo lo que nos permite a nosotros es implementar adecuadamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todas las actividades que esto comprenda para darle cumplimiento. Todas tienen que estar plasmadas en algo que llamamos programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La estructura básica es que debe contar con un alcance, es decir, para quienes va dirigido. La segunda característica es que tiene que estar elaborado en base a la línea. Dime, señor. No se te entiende, se escucha interferencia. Bueno, espérame, vuelvo a cargar la llamada. Dame un segundo. ¿Me escuchan ahí mejor?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, decíamos que el plan anual de trabajos debe tener las siguientes características, condiciones y bueno, cosas. Primero debe tener un alcance. El alcance se refiere a qué personas o a quiénes va destinado, va dirigido este eh, programa o este plan. Después de esto, eh, tenemos que hacer una elaboración de una línea de base basada en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eso lo vimos anteriormente, y es la línea basal que nos determina qué tenemos, qué ha ocurrido, qué puede pasar y que nos muestra a lo que nos podemos enfrentar. Luego, tenemos que hablar sobre una política de seguridad y salud en el trabajo. La política es la normatividad, las reglas que se establecen al interior de la compañía. Posteriormente, tenemos que definir unos objetivos y unas metas. Estos objetivos y estas metas tienen que ser medibles y alcanzables. Cuando hablamos de medibles y alcanzables, ¿qué entienden por eso? ¿Se puedan hacer? Más que se puedan hacer es que se puedan, ¿qué? ¿Cumplir? Sí, también, que pues que se puedan hacer, que se puedan cumplir. Eh, cuando hablamos de Ejecutar. cuando hablamos de medibles, ¿a qué se refieren? Que se puedan cuantificar o evaluar. Cantidad. Listo, que se puedan cuantificar o evaluar. ¿Listo? Entonces, los objetivos siempre tienen que tener una medición, indiferente que sean de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Deben tener una forma de medición y de cumplimiento y estructura. ¿Listo? Los objetivos, hablábamos, tienen que establecerse con qué periodicidad. Anual. Anual. ¿Por qué? No sé, profe, sí, no sé. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más cree por qué creen que es anual? ¿Por qué tiene que ser anual? Si es anual. Pero una ley, la ley en, en los riesgos ¿Por qué no te para la entendí? seguridad y salud del trabajador. No. Es para mirar, digamos, los objetivos que hubieron durante el año y hacer la mejora para el próximo. Listo. Tocaste una palabra importante que fue la segunda que dijiste. ¿Cuál fue? ¿Mejora? Mejora. Entonces hablamos que nuestro sistema de gestión es un sistema enfocado en la mejora continua, ¿sí? Cuando hablábamos de la mejora continua hablábamos del ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar, actuar, ¿cierto? Y es establecer un alcance, definir unas políticas, ponerme unos objetivos y unas metas, ¿sí? Y posteriormente a esto, volver a medirlos y ver cuáles fueron los resultados, ¿cierto? Para ver si los alcancé o no los alcancé. Y si no los alcancé, qué fue lo que pasó, y entrar a medir nuevamente mi sistema enfocado en la mejora continua. Anualmente se debe revisar el sistema de gestión
por esta misma razón, porque es un sistema basado en el ciclo de mejora continua y es volver a empezar para seguir cerrando las brechas. Profe, una pregunta. Ayer en la investigación que hice de la tarea, me hablaban sobre, digamos, lo que nos pusiste a investigar con el PHBA. O sea, digamos, planear estructura, algo así. Espérate, Leo. Dice, los indicadores de estructura están enfocados a medir el planear, o sea, la P. Los indicadores de proceso, el hacer. La ejecución del sistema de indicadores de resultado es en verificar y actuar. ¿Sí? Me perdí nuevamente, se te cortó un poco la voz. Me dice que, digamos, lo que investigamos va de la mano con el PHBA. Sí. Entonces dice que estructura están enfocados a medir el planear. Los indicadores de proceso miden el hacer. Y la ejecución del sistema y de los indicadores de resultado van de la mano con verificar y el actuar. Así es. Entonces, el ciclo PHBA, espérenme a ver un segundito, es que no, ya reviso aquí a ver si lo tengo. Pero hablamos que dentro de la planeación, dentro del programa, o sea, todo el ciclo que nos establece la mejora continua, como su nombre lo dice en el ciclo PHBA, hablamos de esas 4 siglas. Primero es planear, luego hacer, luego verificar y luego actuar. Una da paso a la otra. Yo arranco con una planeación. En esa planeación yo digo qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, hasta dónde quiero llegar y visualizarme. Es planear qué quiero hacer. Luego, en el hacer, ya es poner en marcha las actividades que yo planeé. O sea, es volverlo realidad y empezar a ejecutarlo. Cuando yo estoy haciendo, yo llego a un punto donde tengo que verificar y es ver si lo que yo estoy haciendo está aportando a los objetivos que me planteé en el planear. Entonces yo hago, pero verifico que lo que yo esté haciendo sí esté llevándome a donde quiero llegar. Si llego a encontrar que eso que estoy haciendo no me está llevando a mi destino, actúo. Y actuar es corregir lo que estoy haciendo mal para llegar al objetivo. Entonces, cuando yo corrijo, cuando yo actúo, vuelvo a empezar el ciclo porque en ese momento del actuar, del actuar, sí, vuelvo a pensar en el objetivo y vuelvo a cambiar la estrategia y por eso es que vuelvo a ponerme en el planear para volver a hacer, volver a verificar y actuar y así darle vuelta siempre al ciclo de mejora continua. ¿Listo? Bueno, entonces dentro del plan anual también tengo que tener en cuenta una identificación de peligros y una evaluación de riesgos laborales y es el mapa de riesgos que lo vimos hace poquito. Tenemos que tener en cuenta la organización y las responsabilidades. Cada una de las personas, indistinto de su cargo, de su nivel, de su posición dentro de la empresa, tiene unas obligaciones, unos roles y unas responsabilidades a nivel de la seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente a sus obligaciones laborales. Tenemos que tener en cuenta dentro del plan anual de trabajo unas capacitaciones enfocadas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo relacionado con los procedimientos, formatos, documentos. Una parte muy importante que es un insumo y se convierte en un insumo de gestión, que son las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo relacionado con la salud ocupacional. Tengo que tener en cuenta los clientes, subcontratistas y proveedores. Tengo que hacer actividades relacionadas con mi plan de contingencias o mi plan de emergencias. Todo lo de investigación de accidentes e enfermedades laborales,
las auditorías que tengo que realizarme, porque adicionalmente que pues yo tengo un sistema de mejora continua, uno de los indicadores y una de las formas de yo medirlo es mediante una auditoría, y esa auditoría normalmente pues me la puedo hacer yo, me la puede hacer la misma ARL, pero está basada en unos estándares mínimos, y hoy en día yo tengo que cargar esa información, tengo que hacer esa autoevaluación en unas plataformas definidas, cargando los respectivos hallazgos y todo lo que demuestre que sí estoy cumpliendo. Me baso en las estadísticas, y las estadísticas son comparativas, comparables año a año. Em, yo me comparo normalmente con mi año inmediatamente anterior, es decir, cómo me fue el año pasado versus cómo me está yendo este, si mejoré o no mejoré, y eso me determina la implementación de un plan de trabajo para el año subsiguiente. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta. Si esto no lo realizan las empresas, había leído yo que eso tenía unas sanciones que van, digamos, primero por, como decir, creo que por 3 meses o algo y después sigue así, sucesivamente hasta que cierran el lugar. Así es, o sea, dependiendo del incumplimiento, porque al final esto es una obligatoriedad y esto es necesario que se cumpla, esto es necesario, esto es obligatorio porque es mandatario, es de ley. Si se encuentra o si se llega a evidenciar que hay incumplimiento por parte de las empresas, puede ir desde una sanción económica hasta el cierre de la organización y pérdida de su razón social. ¿Listo? Bueno. La estructura básica de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar enmarcada en 6 partes, en 6 pasos. Uno es el COPAS, que es un comité importantísimo dentro de la organización. Es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se encarga de prevenir, de eh, verificar, de asegurar, de garantizar que se realicen actividades tendientes a la prevención de los riesgos dentro de la organización. Luego viene todos los procesos de comunicación, participación y consulta, que es todo lo que se desarrolla dentro del plan de trabajo anual respecto a actividades. Tenemos las capacitaciones y toma de conciencia, que es generación de autoconciencia, autocuidado por parte de los empleados basados en capacitaciones. Tenemos el control de documentos, que es basado todo el proceso dentro del sistema de gestión documental. El control operacional, que son aquellas actividades que se llevan a cabo, que se desarrollan en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, tendientes a garantizar, y es cuando yo empiezo a exigir el uso de los elementos de protección personal, es cuando yo empiezo a gestionar acciones o actividades tendientes al autocuidado. Por eso es que se hace la Semana de la Salud y todas estas cosas. Eso está dentro del control operacional. Y por último tenemos la respuesta ante emergencias. Y esta respuesta ante emergencias, pues básicamente es el plan de emergencias que desarrollamos dentro de la organización. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del COPAST. La historia del COPAST no nace de hoy o de hace unos cuantos años. El COPAST tiene una historia importante en Colombia y viene desde el año 1979, y es cuando nace mediante la ley novena la posibilidad de crear un comité de medicina, higiene y seguridad industrial. En este año pues empieza a abrir las posibilidades de generar conciencias al nivel del marco de la prevención. Luego en este mismo año se genera una obligación de constituir el comité
de medicina, higiene y seguridad industrial. Y esto lo establece la resolución 2400 del 1979. Y ya empiezan a determinar la obligatoriedad, como su nombre lo dice, de generar un cumplimiento, de generar un comité que busque el cuidado y la protección de la seguridad y la higiene de los trabajadores. En el 84 ya se da una orden constitucional, de una orden de la constitución del Comité de Medicina y Seguridad Industrial, es decir, que lo que en el 79 se generó como obligación, ya en el año 84 se genera como una orden de acuerdo a lo determinado pues, por las personas encargadas de todos los temas de salud y prevención. En el año 86 se reglamenta la organización y el funcionamiento de los comités. Anteriormente, cuando se constituyeron en el 84, pues no tenían una reglamentación, es decir, que cada empresa que adoptara adaptar a la constitución de un comité, pues podía establecer sus propias reglas, mientras que ya a partir del 86 las reglas son definidas y son claras y establecidas. En el año 94 cambia el nombre de este comité, que era el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, a ser el COPASO, y es Comité Paritario de Salud Ocupacional. En el año 2012, pues ya se hace un proceso de una obligatoriedad de un reporte de la ARL y los pagos al sistema de seguridad social respecto a la conformación de los comités. Y en ese mismo año, el decreto 1443 ya define y da la obligación al COPAST de que tiene que darle un informe a la alta gerencia respecto a los resultados de las actividades de gestión dentro de las actividades del marco de este comité. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. No, bueno. Dentro de todo este embarco, los niveles de participación que se establecen, pues es un tema de la revisión por la alta gerencia, la identificación de los peligros. Cuando hablamos de participación es que cualquier persona, cualquier empleado puede ser partícipe de esto. Tenemos todos los temas relacionados con la formación, el compromiso de los trabajadores, planes de emergencia, investigación y actividades de promoción y prevención. En los temas de comunicación, se debe recibir y documentar y responder adecuadamente las comunicaciones tanto internas como externas que son relativas a seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, se debe garantizar que la comunicación interna de la información relativa al sistema de seguridad y salud en el trabajo sea dentro de todos los niveles de la organización y cargos sea fluida y sea clara. ¿Cuántos de ustedes en sus empresas han visto carteleras en las que estén publicadas la política, la identificación de los peligros, a cuántos les explican en las inducciones, en las charlas, en las capacitaciones? Cuéntenos un poco de cómo han visto esto dentro de sus organizaciones. ¿Nadie ha visto nada en sus empresas de esto? Pues, profe, no recuerdo mucho porque yo mi último trabajo fue en el 2018 y ahí quedé embarazada. Pero lo que recuerdo sí fue que en el COPAS, lo que tú dices, todos, cualquiera puede ser partícipe de los trabajadores. Se hace también esas carteleras en cuanto a políticas y todo este tema. Hay capacitaciones, obviamente. Nos dan también, no sé, como orientaciones sobre
no sé, digamos, el buen uso de ciertas herramientas o de las posiciones que uno hace mal, realiza malas posiciones. Bueno, hay varios tipos de capacitaciones, obviamente, y sí teníamos estas capacitaciones. También se hacía como un cuadro del trabajador del mes, algo así. Entonces se colocaba el trabajador por área. No era el trabajador uno solo, sino el trabajador destacado por área. Entonces, también recuerdo cómo motivaba a los demás trabajadores pues como a la mejora continua, precisamente. Ok, muchas gracias Elizabeth. ¿Quién más nos quiere compartir un poco de esto? ¿Alguien ha visto de pronto en sus empresas publicada la política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de higiene? No sé, que hayan visto de pronto estadísticas de accidentalidad. En el trabajo sí implementan mucho esos temas por toda bueno, la bodega más que todo está como, más que todo lo de mejora continua para evitar accidentes. Entonces, en todo lado que uno vaya andando vas a encontrar una cartelera, algún papel pegado con alguna cosa, evitar los accidentes, cosas así. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien más? ¿Quién más ha visto cosas así? Algo relacionado con esto. Sí, digamos en la parte que es donde trabajan los muchachos de servicios públicos, transporte y digamos lo que es maquinaria y eso, a ellos sí les colocan demasiadas letreros de seguridad, de prohibición pasar o cuestiones de electricidad y todo eso, sí lo he visto mucho. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces, digamos que dentro de los canales de comunicación, las empresas están obligadas a esto, a mediante distintos mecanismos, pues notificar, divulgar, difundir toda la información tendiente a la prevención y la seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo debe estar publicado en lugares accesibles a todo el público, lo mismo que la política de seguridad y salud en el trabajo, eh, todo lo que son señalizaciones en prevención deben estar, y todo esto va enmarcado a la prevención y a los canales de comunicación. Cuando hablamos de una parte de la estructura básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablábamos en la comunicación también de temas de capacitación. Tenemos cuatro distintos tipos o formas de capacitación que van enfocadas a la identificación de peligros y valoraciones de riesgos. Tenemos una inducción general, es cuando entramos a una organización y nos cuentan la generalidad de la empresa, cuáles son los riesgos que están expuestos, dónde encuentro los puntos de encuentro, cómo identifico a los brigadistas, cómo identifico a las personas que puedan darme algún tipo de atención. Luego paso a un proceso de una inducción específica, y esta inducción específica es enfocada al cargo y los riesgos ya asociados no al nivel compañía, sino riesgos más detallados, más enfocados hacia el cargo. Tenemos que realizar una serie de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, como mínimo 4 al año, pero pues esto se hace muchísimo más. Y tenemos que tener un entrenamiento a las brigadas de emergencia. Todos los programas de capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo deben estar siempre evaluados por los participantes en función a su grado de comprensión. Y esto no es para rajar a las personas, sino para entender y para analizar cuál es el grado de adherencia de la información. Todo esto tiene que quedar registros, deben quedar toda la información de una u otra forma con registros, con pruebas,
algo que yo pueda demostrar que efectivamente brindé esa información. ¿Y cuáles creen que son esos registros que normalmente se dejan? ¿Qué registros se pueden dejar para demostrar que efectivamente sí dicte una capacitación? Registro de asistencia, el registro de la evaluación. De las personas, o sea, de las personas que fueron capacitadas. Listo, los registros de capacitación, las asistencias, las evaluaciones, las fotos, los videos, todo esto son registros. ¿Listo? Siguiendo aquí con la estructura básica del sistema, pues tenemos unos documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una política, debemos tener una política de seguridad y salud en el trabajo. Deben existir unos planes, unos programas y unos reglamentos en materias de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos y estándares, instructivos y registros. Esto es una pirámide. Lo más importante dentro de esta estructura básica es la política. De ahí nace todo el sistema de gestión. Luego de esto tengo que tener lo que son unos planes, unos programas y los reglamentos. Se desprende de esto unos procedimientos y unos estándares que me llevan a unos instructivos y por último los registros. Y los registros vienen siendo los formatos en donde yo registro toda esa información que me va a servir más adelante como una prueba para demostrar que efectivamente realicé algo. Se deben implementar pues documentos, registros del sistema. Estos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores, de la autoridad competente y respetar siempre el derecho de la confidencialidad. Registros obligatorios que se debe tener dentro del sistema. Todo lo relacionado con la accidentalidad, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que se deben constar investigaciones y las medidas correctivas tomadas para esa situación. Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disergonómicos, todo lo que tenga que ver con la inducción, capacitación, entrenamiento, simulacros de emergencia, todo lo relacionado con las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, equipos de seguridad o emergencia, exámenes médicos ocupacionales, y en los exámenes médicos ocupacionales vamos a ver todo lo relacionado con ocupacionales de ingreso, con periódicos, posincapacidad, de seguimiento, de ingreso a la brigada, bueno, todos los exámenes que surtan dentro del proceso laboral. Estadísticas de seguridad y salud, todo esto son varios indicadores que se refieren, y todos los registros asociados a las auditorías. Preguntas hasta acá. Profe, para cada una de estas estructuras se tiene que hacer como digamos, como te digo yo, como una carta diferente para llevar como un registro. Depende de lo que quieras, porque si tú vas a demostrar, pues un ejemplo, la investigación de los accidentes sí tiene que tener un formato puntual. Cuando hablamos de monitoreo a los agentes físicos, químicos, biológicos, ahí nos referimos a todas las inspecciones, es decir, cada tipo de inspección es distinta, es decir, sí habrán diferentes. Las inducciones, capacitaciones y entrenamientos y simulacros, básicamente ahí son registros de asistencia. Aquí volvemos a ver las inspecciones, tanto a temas internos de seguridad y salud en el trabajo, como a los equipos y seguridad y emergencia. Esto también son formatos. Exámenes médicos es un documento que emite un médico ocupacional. Las estadísticas son plantillas de información, es decir que empiezan a asociarse casi que por cada nivel un formato o un registro distinto. Ok, profe. Una pregunta. Señora. Digamos, todo el proceso que hacen, digamos, de capacitación y todo eso,
y en el momento que sucede un accidente, digamos, esos registros y esos los toman como evidencia de que sí se había hecho como en la empresa ese proceso, digamos, cuando hay un accidente, o simplemente la ARL llega y dice, le sucedió el accidente y ya. No toma eso como que la empresa sí ha hecho las capacitaciones y que de pronto uno como empleado no ha cumplido. Se pueden tomar, sí se pueden tomar como para decir, venga, es que yo a usted le expliqué, yo le enseñé, le dije que tenía que hacer y usted no lo hizo. Hablamos dentro de los temas de accidentes e incidentes que hay dos formas, dos categorías principales. Uno que son condiciones inseguras, y las condiciones son asociadas a la empresa, es decir, temas locativos, puestos de trabajo, bueno. Y los actos inseguros son todas las acciones que el empleado realiza que lo pueden poner en riesgo. En todos esos procesos de capacitación, lo que uno busca es minimizar y disminuir esas situaciones que puedan ponerlo en riesgo. Y efectivamente yo puedo tomar los registros de capacitación como prueba de que sí estoy trabajando en la prevención de la persona. Y yo puedo decir, venga, es que usted se accidentó, se golpeó la cabeza porque pasó por un lugar que no tenía que pasar, porque era muy bajito, se golpeó, tuvo un accidente severo. Fácilmente yo puedo tomar esas acciones y esos registros y hacerle un proceso disciplinario a la persona y decirle, usted se accidentó porque realizó un acto inseguro, y efectivamente lo puedo tomar. Bueno, entonces sigamos por acá. Estructura básica del sistema, la respuesta ante emergencias, pues tenemos que hay un plan de emergencias. Ese plan de emergencias cuenta con un plan de contingencia, que son la forma en cómo yo debo actuar, y la brigada de emergencias tiene que tener una composición y unos procesos de capacitación adecuados que me permita a mí dar atención para lucha contra incendios, para atender primeros auxilios y para hacer una adecuada evacuación. Dentro de la brigada de emergencias yo puedo tener estos tres comités, o sencillamente puedo tener una brigada integral que tenga conocimiento del control de incendios, de primeros auxilios y de evacuación. La brigada es la que se encarga de identificar situaciones de emergencia potenciales y responde a las situaciones de emergencia de acuerdo pues a sus conocimientos. ¿Listo? Ustedes en sus empresas, ¿cómo identifican a los brigadistas? Mediante un chaleco ¿Qué dice el diferente chaleco? a la dotación. Es verde, fosforescente y dice brigadista. Ok. ¿Algún otro? Nosotros tenemos un koala, un canguro. Entonces los brigadistas tienen un canguro rojo, los demás son azules y de ellos dicen brigadista. Ok. Listo. ¿Alguien más? Bueno. Entonces vamos a seguir por aquí. Vamos a hablar sobre lo que hoy arrancamos con nuestra investigación. Tenemos indicadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y los indicadores están definidos en 4 familias. Tenemos por un lado indicadores de estructura, luego tenemos unos indicadores de proceso, indicadores de resultado y tenemos unos indicadores mínimos. Cuando hablamos de indicadores de estructura, en los indicadores de estructura, yo lo que me refiero es que son aquellos que se definen, como lo decía una compañera, a los que me permiten hacer unas medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos. Todo lo que esté relacionado con políticas, con la organización que tiene la empresa pues para atender todas las necesidades de seguridad y salud en el trabajo. La estructura es lo más importante que yo tengo que tener y es lo que me sostiene a mí mi sistema de gestión, mediante el cual yo muestro y soporto todo ese proceso
gigantesco que se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tengo unos indicadores de proceso y los indicadores de proceso pues lo que me permiten a mí es mediante datos numéricos mostrar el avance de ciertas actividades, em, sí, de ciertas actividades o ciertas cosas que vengo desarrollando yo dentro del sistema de gestión. Tenemos unos indicadores de resultado y pues como su nombre no lo dice, pues básicamente es mediante el cual yo muestro los resultados que he obtenido a partir de la generación de mi plan de trabajo, de mi plan de acción, de mis actividades, de todo lo que me he propuesto en el año. Y cuando hablamos de los indicadores mínimos básicamente son una extracción de indicadores de estructura, proceso, resultado que la ley me obliga a tener y me obligan a llevarlos y a medirlos y no es negociable, es obligatorio. Yo no puedo no llevarlos y ya vamos a ver un poco más adelante, más adentro, qué es esto de los temas de los indicadores. Entonces, preguntas hasta aquí, esto creo que ya estaba clarísimo. Bueno, entonces aquí vamos a ver una serie de ejemplos de los indicadores de estructura. Vamos a ver cuál es el objetivo de un indicador y cómo se mide este indicador. Entonces, el primer indicador de la estructura es que existe una declaración de la política de seguridad y salud en el trabajo. La forma de medir este indicador, este es un indicador de cobertura y dice que existe la declaración de la política, pero más allá de que existe la declaración de la política, yo la comuniqué a los trabajadores. ¿Cómo puedo demostrar yo, porque este es un indicador cualitativo, cómo puedo demostrar yo un cumplimiento de forma cuantitativa de este objetivo, que es la política y su divulgación? ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? Teniendo en cuenta que todos los indicadores deben ser medibles. Lo primero que yo entro a preguntarme acá es si tengo o no tengo la política. Cuando determino la existencia de la política, ahí se vuelve un indicador cualitativo y es, ¿la tiene? Sí, sí la tiene. ¿Estoy cumpliendo? Sí. ¿Pero estoy midiendo mi indicador o no lo estoy midiendo? Sí, profe, porque tienes ahí como lo que ya sabes que tienes que hacer porque ya está el proceso, digamos, lo que pasó ya está listo, ¿sí? Solo es actuar sobre él. Bueno, sí estoy cumpliendo, pero no lo estoy mostrando de forma cualitativa, estoy diciéndolo de forma cuantitativa. ¿Sí estoy cumpliendo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una política, ahí estoy cumpliendo. Pero para yo poder entrar a demostrar un cumplimiento mayor, este les decía que es un indicador de cobertura. Y es cuando yo entro a demostrar que divulgué la política, que la socialicé a mis empleados. Y entonces, si yo digo que tengo 100 empleados y la socialicé a 95 empleados, tengo una cobertura del 95%. Y ahí volví un indicador cualitativo a un indicador cuantitativo medible y que me va a permitir a mí a futuro mejorar. Y entonces la forma para yo mejorar es yo cerré el 2022 y le divulgué la política al 95% de mis trabajadores. ¿Qué es lo que yo buscaré para el año siguiente? Divulgarle esa política a cuántos. Si cerré este año en el 95%, el otro año esperaría cerrar en cuánto. En el 100%. 100%. Listo. ¿Qué se busca mejorar?
Listo, entonces como yo estoy buscando la mejora continua, entonces yo me pongo un objetivo que va a ser por encima del resultado de este año. Entonces, pues digamos que no voy a lanzar, no voy a irme de ambicioso al 100%, pero sí voy a decir que este año lo voy a cerrar en el 97%. ¿Por qué? Porque pues tengo un sistema de mejora continua, porque de una u otra forma a veces yo sé que tengo ausentismos, tengo incapacidades, entonces de una u otra forma no puedo garantizar el que la información le llegue al 100% de los trabajadores, pero sí busco que haya una mejora en los resultados. ¿Listo? Esta es la forma de convertir un indicador cualitativo a cuantitativo. Entonces tenemos objetivos y políticas de seguridad y salud en el trabajo, también es otro indicador cualitativo que también puedo evaluarlo de forma cuantitativa. Y es que aquí la política pues incluye todos los objetivos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los riesgos y garantizando la mejora continua. Otro objetivo que tengo dentro de los indicadores de estructura es establecer un plan anual de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar firmado por el representante legal y avalado pues por la gerencia. Este, como les digo, también es un indicador cualitativo. ¿Cómo vuelvo yo este tema del plan de trabajo un indicador medible de forma cuantitativa? Tan cansados hoy. Pues la divulgación del proceso pues a la mayoría de los empleados. Listo, muy bien, una divulgación a todos los empleados, sí. ¿Qué otra forma? Hablamos de plan anual, hablamos de actividades. Cuando yo hago un plan es un cronograma, es un programa en el cual yo defino qué actividades voy a hacer. Entonces yo voy a establecer que mi objetivo es realizar el más del 90% de las actividades planteadas. Entonces lo vuelvo cuantitativo. Otro objetivo dentro de los indicadores de estructura es que tengo que contar con un COPAST y lo demuestro mediante las actas de convocatoria, mediante las actas de elección, todas las reuniones que realice yo dentro de la organización. Establecer los documentos soportes de seguridad y salud en el trabajo y esto se demuestra mediante un documento que contenga el sistema de gestión, es decir, procedimientos, programas, planes, formatos en los cuales se llevan unos documentos, unos registros y demás evidencias que soportan el sistema. Preguntas respecto a los indicadores de estructura. Bueno, ahora vamos con los indicadores de proceso. Los indicadores de proceso, pues ya lo veíamos, es la ejecución y el desarrollo y el avance de ciertas actividades. Entonces aquí ya empiezo a volver muchos de mis indicadores de estructura en proceso y pasan a ser cuantitativos. Entonces, ejecución del plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo mido yo este indicador? El número de actividades que ejecuté, dividido el número de actividades programadas por 100 y esto me da un porcentaje. Ejecución del plan de capacitación, que es también cómo yo mediante los procesos o las actividades que estoy haciendo mitigo los riesgos y lo tengo pues dentro de las capacitaciones y es capacitaciones realizadas versus capacitaciones programadas. Tengo aquí otro indicador que es la ejecución de acciones preventivas, correctivas o de mejora y es el número de acciones implementadas o corregidas versus el número de acciones identificadas también por 100. La implementación de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica y seguridad y salud en el trabajo, que es igual también, actividades ejecutadas versus actividades generadas.
tengo el plan de prevención, bueno, que básicamente todo esto son de cobertura, de cuánto encontré, cuánto identifiqué y cuánto realicé. Los indicadores de resultados, pues entonces ya entramos a mirar sobre el cumplimiento de los requisitos en la matriz legal vigente y es número total el número de requisitos cumplidos versus el número de requisitos totales. La evaluación de las no conformidades mayores o menores, que es el número de no conformidades mayores cerradas sobre las generadas. La evaluación de cantidad de accidentes de trabajo anuales, que es el índice de frecuencia, y determinar el grado de las enfermedades laborales. Esto está extraído del decreto 1072, artículo 20, 21 y 22, que son los que nos definen cuáles son los indicadores de estructura, cuáles son los indicadores de proceso y cuáles son los indicadores de resultado, para que si quieren lo anoten y después con calma los consulten y los revisen. Y tenemos unos indicadores mínimos, como nuestra compañera nos los decía, pues son 6, aquí les estoy hablando de 4. Es frecuencia de accidentalidad, severidad de la accidentalidad, proporción de accidentes mortales en el trabajo y prevalencia de la enfermedad laboral. Estos son indicadores que sí o sí se deben llevar, todas las empresas lo deben llevar con una periodicidad mínima que lo establece la ley y está aquí relacionada. ¿Listo? Preguntas, muchachos, respecto al tema de indicadores hasta acá. Me hace un favor, me explica por qué dice que por 100 es por la cantidad de personas o porcentaje de cada. Para sacar el porcentaje, para que se vuelva porcentaje. Bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos otra, pues seguimos viendo un poco relacionado a los indicadores. En indicadores de proceso, pues hablamos sobre la evaluación de las condiciones de salud, el plan de trabajo anual, el plan de capacitación, intervención de peligros, desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, ejecución de diferentes acciones preventivas y correctivas y de mejora, ejecución de las actividades y acciones generadas por las investigaciones de los incidentes y accidentes, ejecución del cronograma de las mediciones ambientales. Aquí tenemos pues muchos más de proceso, aquí tenemos indicadores de resultado, evaluación de las no conformidades detectadas, el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, el análisis de resultados en la implementación de medidas de control, entre otros. Aquí continuamos un poco dentro del proceso, pues lo que llamamos la auditoría. ¿Cómo vamos, muchachos? Que los siento cansados, agotados. Profe, ¿No? en los indicadores mínimos, Dime. yo encontré algo que me llamó la atención que dice cómo los mido. Sí. Y mira que para cada punto, que encontré que son 6, tiene una fórmula como algebraica para sacarlos. Digamos el ejemplo del primero, que es frecuencia de accidentalidad. La fórmula sería frecuencia de accidentalidad sería el número de accidentes de trabajo en el mes dividido por el número de trabajadores en el mes, y eso se multiplica por 100. Sí. Esto quiere decir que por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, X sería la cantidad que sufrió el accidente. Así es. Asimismo es con la severidad. También por cada 100 trabajadores que laboraron en X mes, se perdieron tantos días por accidentes de trabajo. Ya depende de cómo se analice la constante y lo que estemos analizando en cada indicador para determinar el resultado. Hay otros indicadores que tienen unas constantes distintas, pero pues todo esto lo establece el decreto 1072, como les decía, en los artículos 20, 21, 22 y algunos subsiguientes, para que cuando quieran los revisen. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Profe, ¿tú me podrías dar unos ejemplos de, antes de empezar a ver esto, es lo de los temas cualitativos y cuantitativos? Es que, digamos, para hacer sacar el uno con el otro no lo entendí muy bien. Bueno,
Cuando hablamos de cualitativo es cualidad, es que es existencia de algo. Uno, hablemos del mismo indicador, política de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo una forma cualitativa de medirlo y es, ¿cuento con una política, sí o no? Si cuento con una política, o sea, estoy cumpliendo. Es decir, ahí estoy diciendo mediante una cualidad de existencia que sí cumplo porque tengo la política. Ahora, cuando yo quiero hablar sobre un indicador cuantitativo y hablando de la política, ya entro yo a demostrar la cobertura y es la política la divulgué al 95% de mis trabajadores. En este momento me convertí el indicador en algo cuantitativo, algo medible. En el otro lado es si la tengo o no la tengo. Y en el segundo indicador y en el segundo ejercicio sí tengo una forma de medir para poderlo mejorar. Con los análisis cualitativos, pues básicamente si yo estoy diciendo que sí tengo la política, ¿tengo forma de mejorar ese indicador? Si la respuesta es sí tengo la política, ¿cómo mejoro yo ese indicador de que sí tengo la política? ¿Hay forma de mejorar un sí? Sí, sería transformándola, ¿no? Algo así. Sí, obviamente ahí ya hay una revisión de la política, pero si tú la tienes, pues ya cumpliste con el objetivo que era tenerla. Mientras que en el otro que hablamos de cobertura por divulgación, sí tengo posibilidades de mejorarlo porque lo divulgué en el 95%. Entonces, al siguiente año lo tengo que divulgar en el 97%. Me confirma si te aclaré tu duda. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, listo. Preguntas. Bueno, entonces para poner un poquito más para despertarlos un poquito, vamos a investigar, es una investigación de 10 minutos, cómo debe ser la conformación del COPAST, cómo es la conformación del COPAST y el Comité de Convivencia Laboral. Es un tema legal, está establecido y dice que dependiendo los tamaños de las organizaciones se debe conformar de esta manera. Son las 9:30, nos vemos en 10 minutos y dialogamos de la conformación de COPAS y Comité de Convivencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Quién quiere compartirnos
su investigación. Profe, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral CCL? El Comité de Convivencia Laboral CCL es un grupo de servidores públicos conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los servicios públicos, con sus respectivos suplentes, que tiene por objetivo adelantar y proponer medidas preventivas y correctivas encaminadas a constituir un adecuado ambiente laboral, fomentar relaciones positivas entre los servidores públicos y contribuir a la protección contra los riesgos psicosociales que afectan la salud. Y pues ahí dice las funciones. ¿Las Bueno, leo? no te preocupes, está ahí. Muchas gracias, Alejandra. ¿Quién encontró algo distinto respecto a la conformación del comité de convivencia? El profe dice que de 10 a 49 trabajadores, un representante, de 50 a 499 son 2 representantes por cada una de las partes, de 500 a 999 3 representantes y de 1000 o más trabajadores 4 representantes por cada una de las partes. Ok, esto respecto a COPAS o comité de convivencia. Al COPAS. Ok, listo. Bueno, ¿alguien que quiera complementar lo que nos dice Elizabeth? Y ahorita volvemos a la parte de convivencia, que fue la que nos mencionó Alejandra. Otra cosita. Dime. Dice que la empresa con menos de 10 deberá tener un vigía en seguridad y salud del trabajo y cumplirá las mismas funciones del COPAS. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera complementar, que quiera mencionar algo distinto, que haya encontrado algo diferente? Profe, el comité de convivencia legal dice que vela por evitar el acoso laboral y está compuesto por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Esta votación se representa en expresión libre, espontánea, auténtica para los trabajadores. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una conclusión. Entonces, respecto a la conformación, ambos comités tienen cosas muy similares, y es que de acuerdo al tamaño de la organización están obligados a tener unos representantes, pero estos al llamarse en comités, y como su nombre lo dice, respecto al COPAS es un comité paritario, son comités que tienen que tener conformación de las 2 partes de la organización, y las 2 partes de la organización son los trabajadores y los representantes del empleador. Como nos lo mencionaba Elizabeth, si no estoy mal, la conformación del COPAS efectivamente se hace por el tamaño de las empresas. Se dice que empresas de 10 a 49 trabajadores deberán tener un miembro del comité designado por la empresa y un miembro del comité escogido por los trabajadores. Pero adicionalmente cada uno de estos deberá tener sus respectivos suplentes. Es decir, que el COPAS de una empresa de 10 a 49 trabajadores tendrá 4 personas que conformen el COPAS, 2 principales, 2 suplentes. Empresas de 50 a 499 trabajadores deberán tener 2 miembros designados por la empresa, 2 miembros designados por los trabajadores con sus suplentes para un total de 8. Empresas de 500 a 999 trabajadores deberán 3 designados por la empresa, 3 designados por los trabajadores con sus respectivos suplentes para un total de 12. Y empresas de más de 1000 trabajadores, 4 miembros
por la empresa y 4 miembros por los trabajadores, más sus suplentes, para un total de 16 miembros del comité, incluidos los suplentes. Para empresas más pequeñas tendrán un inspector o un vigía de seguridad y salud en el trabajo que hará las mismas funciones. Ahora, respecto al comité de convivencia, el comité de convivencia es muy similar. Empresas pequeñas, uno por cada una de las partes, más grandes 2, luego 3 y luego 4 con sus respectivos suplentes. Cada uno de los comités tiene funciones totalmente distintas, funciones totalmente claras respecto a su alcance. Uno previene los riesgos y otro hace la prevención de actividades tendientes al acoso laboral. Ambos comités tienen una vigencia de 2 años. Se diferencian porque el COPAST deberá reunirse una vez al mes o de forma extraordinaria si lo llega a requerir, y el comité de convivencia sí se reúne una vez cada 3 meses o antes si se llega a requerir. Preguntas. Profe, digamos, ¿una persona puede participar en las dos o tiene que ser diferentes? Sí se puede, o sea, no hay una limitante respecto al tema, menos cuando son personas que se postulan. O sea, cuando los representantes son designados por la empresa, por el empleador, pues el empleador sí busca tener distintas personas. Pero si ocurrió que tú te postulaste a las elecciones del COPAS y también a las del Comité de Convivencia y ganaste en ambas, pues vas a ser representantes de los trabajadores para ambos comités con funciones diferentes. ¿Listo? Ok. Bueno, para la próxima clase, es decir, mañana, vamos a investigar un poco sobre qué es esto del COPAS, qué es eso del Comité de Convivencia, cuáles son sus funciones, qué es lo que buscan, qué es lo que protegen, previenen y demás. Y mañana arrancaremos charlando con esto. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Ojalá que mañana estén un poquito más despiertos, con más ánimo, con más energía. Hoy estuvieron muy callados. Están cansados. Es la hora, profe. Bueno, Súper seguramente. pesadito. Bueno, entonces, ya que tocan el tema de la hora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos atendiendo la clase a las 8 o volvemos a las 6? ¿Cómo hacemos? Pienso que a las 7 para no sea muy ni tan. No sé, digan ustedes. Profe, pues la verdad a mí sí me queda un poco complejo a las 6 de la tarde. Pues hoy precisamente también hubo compañeros que no pudieron asistir por cuestiones laborales. Entonces, Sí. pues debería ser un poquito más comprensible en ese sentido. Yo entiendo que hay personas que tienen disponibilidad de más tiempo, pero pues las personas que trabajamos salimos a las 6 de la tarde y tratamos de ser puntuales y tratar de estar partícipes a las clases, porque pues esa es la idea. Sí, así es. Pues realmente esa es la filosofía que se ha buscado desde la coordinación y pues en teoría el grupo de ustedes es un grupo con 42 chicos inscritos en lista, no he mirado la lista, pues que normalmente hemos participado 20, 22, pero efectivamente sí hay una mayor presencia cuando la clase es un poquito más tarde, pero pues no sé, revisemos entonces, si quieren mañana lo hablamos, lo charlamos con un poquito de más calma y definimos pues para yo poderle ya transmitir la información a la coordinación. Entonces, pues si quieren mañana, yo les confirmo temprano, pero pues si pueden mañana, a ver si arrancáramos a las 7, a ver si de pronto nos funciona a todos, no sé qué opinen. Sí, profe. Yo Bueno, estoy de acuerdo a las 7.
Bueno, listo. Entonces yo les confirmo en el transcurso de la mañana. Voy a revisar unas cosas de mi desplazamiento y hago lo posible para llegar a las 7 y arrancar. ¿Listo, muchachos? Entonces que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Que descansen y nos hablamos mañana. ¿No firmamos asistencia, profe? Sí, aquí acabo de pegarla nuevamente en el panel de mensajes para que la revisen.